Es un gusto saludar al doctor José Luis Esper, tiene la amabilidad de atendernos esta noche en el Pulso Local. José Luis, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, gracias realmente por atendernos y su amabilidad. Bueno, tenemos que apelar a su capacidad de síntesis, de resumen, para que nos haga un planteo de este momento particular que vive el país, la situación económica, política, institucional. ¿Cuál es su mirada, José Luis? Bueno, a ver, desde el punto de vista sociopolítico, le diría, estamos en un lugar muy similar al cual Argentina se ha encontrado otras veces en el pasado. Yo le diría, si uno toma el último medio siglo, se va a encontrar con que el 100% de los planes económicos, todos han terminado en crisis, todos. Son 6 planes económicos que hemos tenido hasta ahora en el último medio siglo. El de Alberto sería el séptimo, que está armándose una crisis alrededor del séptimo, como consecuencia de lo cual le diría, Argentina está normalizando la anormalidad de que vive permanentemente en crisis. Así que lo que está amasando en Argentina, lamentablemente, es otra crisis. Ya estamos viviendo una suerte de crisis con lo que es la caída de la actividad económica, el cierre de comercios, de industrias, el aumento del desempleo, la suba de la pobreza. Y yo creo que todo esto se va a agravar el año que viene, ya estamos terminando el 2020, se va a agravar sustantivamente porque vamos a asistir un salto muy importante de la inflación, lo cual va a agravar los problemas de empleo, los problemas de pobreza, los problemas de indigencia. Y pensemos que es un año electoral, donde en un año electoral ese tipo de crisis o de complicaciones siempre implican un agravamiento más todavía, porque los gobiernos se ponen locos porque en el medio de la elección enfrentan una crisis. Así que en general acá los gobiernos, cuando en el medio de un proceso electoral han enfrentado una crisis, los problemas se han agravado. Así que le diría, lamentablemente tengo que decirle que hemos entrado en una etapa de medio vaso vacío muy grande. Pero, afortunadamente tengo que decirle que también hay un medio vaso lleno, que es que el año que viene, como son elecciones legislativas, la gente ya más relajada que una presidencial tiene la chance de empezar a mirar por afuera la falsa grieta que representan Cambiemos y el kirchnerismo, empezar a votar otra cosa. Nosotros estamos convencidos que de la mano de Gonzalo Mancilla de Sousa, el presidente de la UCD, que es rosarino, y va a ser candidato a diputado seguramente por la provincia de Santa Fe, los santafesinos tienen la oportunidad de levantar la cabeza y de mirar para otro lado, de empezar a mirar por afuera la grieta. La solución a nuestros problemas no es Cambiemos, que ya nos llevó a una crisis, pero tampoco es el kirchnerismo, que ya fracasó antes de Cambiemos y está fracasando rotundamente ahora. Así que claramente dentro de la política tradicional no está la solución. Obviamente que el juego de ellos es llevarnos siempre a votar adentro de la falsa grieta. Ahora La Baña convoca un diálogo, Cristina también convoca un diálogo. O sea, los mismos que nos han llevado a la crisis convocan a un diálogo, ¿no ven? Es una trampa cazabobos el diálogo, la falsa grieta. Quería consultarlo, ya que se metió en el tema político o electoral, si estas ofertas que proponen ustedes, que seguramente fue una de las críticas que usted recibió cuando compitió por las presidenciales, no terminan dividiendo a la oposición y siendo funcionales al kirchnerismo. A ver, me parece que ese pensamiento está errado, es medio fascista incluso, yo lo he dicho públicamente, ¿no? Porque, ¿qué es esto de que un ciudadano en cumplimiento de las reglas electorales no se puede presentar? Así que la gente es la que termina decidiendo. Uno, por más que trate de dividir, si es lo que quisiera hacer, nosotros no queremos dividir a nadie, sino todo lo contrario, hacer algo por el bien de los argentinos. La gente tiene autonomía para votar a quien quiere. No veo que esto reste votos a alguien o le sume a otros. José Luis, ¿su espacio insiste en la independencia o pensando en el futuro, en lo que puede ser el proceso electoral presidencial, estaría dispuesto a conversar, a tener más amplitud con ideas similares a las de su espacio? A ver, nosotros somos muy amplios y generosos en cuanto a que estamos dispuestos a recibir a todo el mundo que quiera trabajar por las ideas que significa cortar con la decadencia en la Argentina. Nosotros estamos pero totalmente dispuestos a eso.
Ahora, tiene que estar claro que se van a hacer las cosas que nosotros entendemos que son claves para cortar con la decadencia argentina. O sea, acá nosotros no hacemos diferencias en religión, color de piel, espacios políticos, nombres, pero sí hacemos toda una diferencia, que acá la única vara para jugar a los que quieren trabajar con nosotros es tener claras las cosas que hay que hacer para cortar con la decadencia argentina y generar algún proceso de crecimiento sostenido para salir de la emergencia, para salir de la miseria, de la indigencia. Entonces, yo diría, puesto en términos de lo que usted plantea, si Cambiemos se hace liberal, encantado de la vida de estar junto con Cambiemos, pero hasta ahora Cambiemos lo único que ha propuesto es siempre hacer lo mismo, no ha hecho ninguna autocrítica y de ninguna manera con el radicalismo dentro y con la coalición cívica dentro va a abrazar las ideas liberales. Pero más allá de esto, yo le diría, lo que creo que como el año que viene es una elección legislativa, la gente tiene que estar relajada. El año que viene no se define el futuro del país. Nosotros vamos a seguir los lineamientos de Cambiemos si se trata de defender las instituciones de la República, y en materia económica somos infinitamente superiores a Cambiemos. Así que si Cambiemos pierde algún legislador a manos nuestras, eso lo hace bien a la República, mejora a la República, a el quinto, séptimo, décimo diputado de Cambiemos en lugar nuestro. Yo creo que claramente nosotros somos mejor que Cambiemos en general y mucho mejor que el 10º diputado de Cambiemos, que a lo mejor no entra porque entramos nosotros. Quería volver al inicio cuando hablábamos de estas crisis recurrentes que atraviesa nuestro país. ¿Usted pondría el acento en cuestiones de índole político, de índole económico? ¿Son crisis económicas solamente o son crisis de institucionales del modelo republicano que tenemos? A ver, yo creo que la decadencia argentina, que hay causas económicas de la decadencia que sufre Argentina, no hay duda. Y yo creo que habría que atacar los problemas económicos primero para que, como consecuencia de lo económico, algún día se ataquen los problemas institucionales de la reforma del sistema judicial, la reforma del sistema electoral, que hay que hacer claramente. Pero si no hay crecimiento, con Argentina se va a debatir siempre haciendo siempre las mismas cosas que le hacen mal. Así que le diría, claramente hay que atacar primero los problemas económicos, y para eso Argentina tiene que hacer otra cosa. Repito, los santafesinos el año que viene van a tener la oportunidad de votar a nuestro candidato, Gonzalo Mancilla de Sousa, que va a llevar adelante las ideas de la libertad. Y la idea de la libertad consiste en decir, abandonemos la sustitución de importaciones, vayamos a una economía que comercie con el mundo. Para comerciar con el mundo y no desfallecer en el intento y no provocar un industricidio, hay que bajar impuestos, lo cual requiere una gran reforma del Estado, y hay que cambiar todas las leyes laborales para que haya flexibilidad en el mercado laboral, porque estas leyes laborales no sirven. Han provocado 6 millones de trabajadores trabajando en negro. Entonces, yo creo que la economía hay que atacarla rápidamente, y se ataca de esta manera, creemos nosotros. Ustedes propician un Estado más chico, mucho más eficiente. ¿Cómo imagina que hubiese sido el tratamiento de esta etapa de pandemia con menos Estado, ¿no? Parece que la situación sanitaria condujo a que el Estado esté ultra presente. ¿Qué evaluación hace de eso? A ver, lo que ha demostrado la crisis pandémica es la falsedad del Estado presente. Un Estado presente significa un Estado que nos asiste de manera urgente en el medio de una emergencia. Y acá el Estado ha estado completamente ausente en la emergencia. Por eso es que el gobierno y los gobiernos en general en Argentina, provinciales y municipales, han decidido esta cuarentena cavernícola, que ha destruido la vida psicológica, social y económica de la gente. Justamente, si nosotros hubiéramos tenido un Estado presente, se hubiera testeado de manera masiva a la población, se hubiera evitado una cuarentena tan extensa, prolongada y dura como la que hemos tenido. Yo creo que el hecho de la cuarentena que hemos tenido demuestra que no hay ningún Estado presente, de ninguna manera. Es más, le diría que el Estado presente, si hubiera estado presente, hubiera actuado de manera mucho más rápida, asistiendo al sector privado. Un Estado presente hubiera sido también un Estado inteligente. Presente no significa enorme en tamaño, significa un Estado inteligente. Por ejemplo, un Estado inteligente, o sea, un Estado presente, debería haber pensado hacer una cuarentena inicialmente lo más corta posible,
para no destruir la economía, y durante esa cuarentena testear de manera masiva a la población y fortificar el sistema de salud para abrir lo más rápido posible, y si explotaran los contagios, bueno, obviamente volver a cerrar, pero que no explote el sistema de salud. A nosotros nos están amenazando con el colapso del sistema de salud desde hace 6 meses aproximadamente. Sí, también pone en evidencia ese sistema sanitario público, las falencias que ha tenido, ¿no? Claro. Que lo pone en evidencia, ¿no? Sí, más allá de la hipocresía, que todos los que se llenan la boca hablando del sistema de salud público, cada vez que tienen un problemita van al Otamendi, por decir uno de los mejores sanatorios que hay en Buenos Aires, ¿no? Son una manga de caradura realmente. Mandan a la pobre gente, por la cual nunca se interesan, a los hospitales públicos con pésimos servicios de salud, pero para atender el sello, como Delía, por ejemplo. ¿Se acuerda usted cuando Delía sí, claro. Se tuvo que internar por COVID? ¿A dónde fue? A Otamendi. Delía, un dirigente piquetero. José Luis, quería una reflexión sobre la famosa carta o tuit de la expresidenta, actual vicepresidenta, y particularmente en el párrafo que hace alusión a la cuestión económica, este bimonetarismo al que hace presente en su declaración, pero que tampoco expresa ningún plan al respecto. ¿Cuál es su mirada sobre este pensamiento de nuestro país, de nuestra comunidad, de todos los sectores que piensan en dólar? ¿Cuál sería la estrategia para evitar el bimonetarismo o, en definitiva, adoptar una moneda única y fuerte? No, bueno, ya, a ver, vamos de lo más importante o de lo general a lo particular, más que de más importante a menos importante. En lo general, esto de que los que nos llevan a una crisis piden el diálogo, ya lo sabemos, ¿no? En el último medio siglo hemos tenido 1000 llamados de este tipo de aquellos que llevan al país a una crisis. Mientras todo va mal, pero manejable, descalifican al que opina diferente, descalifican al que sugiere otro camino, descalifican al que advierte del error de las medidas que se toman, y cuando explota la crisis, sistemáticamente llaman al diálogo. Esto pasó siempre, siempre, siempre. Así que de lo que estamos hablando ahora, otra vez, un nuevo ejemplo de cinismo de parte de la clase política que destruye al país. Cuando están con el caballo del comisario, nos fajan y nos fajan. Cuando se pincha el globo, ¡ay! Enseguida el diálogo. ¿Para qué? Para meter a todos adentro del Titanic. Claro. Y este es otra vez un nuevo Titanic. Eso en cuanto a lo general. En lo particular, sobre el tema bimonetario, bueno, Cristina demuestra ser una gran ignorante en materia económica, y una ignorante supina, porque informándose un poquito se daría cuenta que un sistema bimonetario, si bien yo creo que no es la solución a los problemas que tenemos hoy, sin duda, en lugar de empeorar la situación, mejoraría la situación si realmente se blanqueara que los argentinos ahorran en dólares para que hagan todo tipo de transacciones en dólares y no forzar la especificación de la economía como está haciendo el gobierno. Sí, claramente es así. José Luis, ha sido usted muy amable. Entendemos que su espacio busca federalizarse, estar presente, ganar territorialidad. Sí, así que supongo que están trabajando, como usted dijo, estamos trabajando en la provincia con dirigentes. Y desde ya los convoco a todos los rafaelinos el viernes 6 de noviembre, por lo menos 6 de noviembre, creo que es viernes, pero si me equivoco el día, el 6 de noviembre a las 20 horas vamos a estar en un Zoom con Javier Milei, con Gonzalo Mancilla de Sousa, debatiendo la problemática argentina, y encantados de que los rafaelinos se prendan a él. Viernes 6 de noviembre, 20 horas, con Javier Milei y Gonzalo Mancilla de Sousa de la UCD de la provincia de Santa Fe. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, hasta luego, José, muy amable.